En el año 2002 había habido un cambio en los equilibrios de los amigos del gobierno del señor Aznar. Se había peleado con figuras como el señor Pedro J. Ramírez o el señor don José María García y iba ganando fuerza el presidente del periódico La Razón, don Luis María Ansón. En consecuencia, es nombrado nuevo director general de RTV el señor don José Antonio Sánchez, Haas, una ficha del señor Ansón. Pone como director de Radio Nacional al señor José Antonio Sentís, otra ficha del señor Ansón, y como responsable de Relaciones Institucionales de RTV al señor Álvarez Gundín, otra ficha del señor Ansón. En cierto modo, el locutor que escogen para liderar Radio Nacional en esta etapa, el señor don Antonio Jiménez, también es una ficha del señor Ansón porque viene de Radio España en la etapa en la que la controlaba el señor Ansón. Estamos en la misma época en la que Antena 3 Televisión deja de ser de Telefónica para pasar a ser del empresario don José Manuel Lara, que en ese momento es el empresario amigo del señor Ansón. ¿Es exagerado decir que usted le consiguió Antena 3 al señor Lara? Vamos, no es exagerado, a 95%. A 95%. Probablemente si el PP hubiera seguido más tiempo en el poder, hubiéramos visto al señor Ansón reinar en el sector mediático, pero la agenda tenía otros planes. Esos cambios en la cúpula no afectaron a la dirección de informativos de TV, que desde el año 2000, es decir, desde que el PP tenía mayoría absoluta, ocupaba el señor don Alfredo Urdaci. Sus principales colaboradores en 2002 serían el señor don Pedro Roncal, que era su adjunto, el señor don Genaro Castro, que era el editor del Telediario 2, que era el que presentaba el propio señor Urdaci, y la señora doña Carmen Sastre, que era la que dirigía la sección de Nacional. El señor Roncal sería el encargado de desarrollar el canal 24 horas de Televisión Española, donde una de las presentadoras estrellas sería doña Pilar García Muñiz, que era su esposa. Dirigir al director general de Radio Televisión Española el cese del director de los servicios informativos de Televisión Española, don Alfredo Urdaci. Planteamos que es necesario que, de acuerdo con las normas que tenemos en estos momentos y que regulan nuestra radiotelevisión pública, se proceda al cese del señor Urdaci, porque estamos viendo mucho y muy importante en los informativos de Televisión Española, pero estamos convencidos, señorías, que en el mes que queda vamos a ver muchísimo más. De cara a las próximas elecciones municipales y regionales, estamos absolutamente convencidos que el señor Urdaci se va a superar en su apoyo a los colores del Partido Popular, que coinciden además con el fondo del telediario. Usted acusa muy concretamente al Partido Socialista de haberle linchado. Sí, es así. Es decir, yo creo que es así. Hay una campaña primero de presión en despachos, y cuando alguien en un despacho dice vamos a arrastrar tu nombre por toda España si no das aquellos mensajes que nosotros te dictemos por las mañanas, tiendo a pensar que hay una relación causa-efecto. El año 2002 estuvo en gran medida condicionado por la huelga general de ese año, que en Televisión Española estaba encabezada por los sindicatos liderados por el señor Juanma Hidalgo, que era el presidente del Comité Intercentros de UGT, el jefe de UGT en Televisión Española, que era el señor Paco Andújar, y el jefe de Comisiones Obreras en Televisión Española, que era el señor Marcel Camacho, el hijo del histórico don Marcelino Camacho. Después de muchos años, después de lo pasado con la PSV y tal, ¿por qué Cándido Méndez otra vez hace sencillamente de vocero del Partido Socialista? ¿Eso? Ahora hace de vocero del Partido Socialista. Será, en todo caso, de un sector del Partido Socialista, porque es que resulta que... ¿De cuál? Desde luego no de José Luis Rodríguez Zapatero. No es que no me dé la sensación, es que no sé lo que Rodríguez Zapatero me da la sensación que calienta. ¿Entiendes? Porque yo no sé. ¿De qué va Rodríguez Zapatero en la huelga? Se daba la circunstancia de que en Informe Semanal el señor Urdaci y el señor Baltasar Magro tenían un redactor que se había peleado con el equipo, el señor Pedro Soler Rojas, que tras ser trasladado de ese equipo por discrepancias a Deportes, optó por pedir la baja, meterse en comisiones y convertirse en un liberado sindical. Fue el señor Soler el que puso en marcha una entidad llamada AIDECA, que de acuerdo con Comisiones Obreras se dedicó a hacer una serie de informes específicos de la labor del Telediario 2, es decir, de la labor del telediario que presentaba el propio señor Urdaci. Han pasado ya 21 horas de este 20 de junio, 21 horas de normalidad, salvo algunos incidentes de violencia por la acción de piquetes. Los transportes han funcionado con normalidad y los mínimos se han cumplido al 100%. Muchas fábricas han trabajado con las puertas cerradas para evitar provocaciones. Las gasolineras han abierto en más de un 90% y la distribución de pan y de otros alimentos era la de un día normal desde primeras horas de la madrugada.
Estos informes consideraron que el señor Urdaci había perjudicado a los huelguistas, dado que durante la jornada de la huelga no repartió los tiempos de manera equitativa, como se hace cuando hay elecciones, y dio más tiempo a los detractores de la huelga que a los partidarios de la misma. Ante una situación de total normalidad. También a la hora de leer las encuestas del CIS sobre la huelga, dio más cancha a los datos contrarios a la huelga que a los partidarios a ella. Mariano Rajoy ha elogiado la labor de las fuerzas de seguridad en su tarea de garantizar el derecho al trabajo. Rajoy daba las cifras definitivas a media tarde con una conclusión: el seguimiento de la consigna de huelga ha sido escaso. La huelga no ha sido general. Aquí había un debate en el sentido de que en jornada electoral sí está medido el tema de los tiempos por la Junta Electoral, pero en las huelgas generales no estaba tan claro ese tema. Comisiones Obreras llevó los informes de IDECA a la Audiencia Nacional y logró que en primera instancia hubiera una condena contra Televisión Española. No se les acusaba de manipulación como tal, pero sí se decía que habían atentado contra la huelga, contra los derechos de huelga y manifestación. La realidad está ahí, el señor Urdaci hace lo que le da la gana, eso sí da la cara, como ha dicho el señor Ortega, abogado del Estado, pero hace lo que le da la gana. Y usted no se atreve ni a criticarlo aquí, ni en ningún otro sitio, ni se atreverá a cesarlo. Vamos a quitar aunque existe en el diccionario de la Real Academia, a mí tampoco me gusta utilizar esa palabra, depuración, pero sí la asunción de responsabilidades o la petición de responsabilidades. Eso sí existe, porque esa responsabilidad ha existido y existe, y hay ya una sentencia de la Audiencia Nacional, todavía no firme, efectivamente. Televisión Española recurrió a aquella sentencia, pero había una discusión interna de por qué no habían informado de esa condena en primera instancia cuando sí lo habían hecho todos los periódicos y las televisiones privadas. El señor don José Antonio Sánchez, que acababa de llegar a la Dirección General de RTV después de la huelga, se encontró con unos sindicatos que le decían que si no quería guerra con ellos, tenía que leer íntegramente esa sentencia. Una sentencia que, leída íntegramente, se hubiera comido como 15 o 20 minutos de telediario. Como bien sabe su señoría, un sindicato, Comisiones Obreras, 9 meses después de haberse emitido una información, consideró, yo creo que un poco tardíamente, que determinados derechos fundamentales habían sido vulnerados. Y en aras de esa creencia, repito, 9 meses después, presentó una demanda, una denuncia, una querella, como se denomina en el argot jurídico, contra el ente público Radiotelevisión Española, porque, decían, se había vulnerado el derecho de libertad sindical y el derecho de huelga. Bien, posteriormente, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó una sentencia que dice lo que dice y no lo que a algunos les gustaría que dijera o que piensan que dice. Yo he releído la sentencia, eso quiere decir que no solamente la he leído, sino que la he vuelto a leer. Y la sentencia, lo que dice, efectivamente, en nada deja y pone en duda la capacidad de información de los informativos de Televisión Española. Es decir, ni un solo español dejó de enterarse de lo que pasó esa jornada. Repito, como he dicho antes, a través de los informativos de Televisión Española hicieron un seguimiento exhaustivo de las incidencias de ese día. Se dieron todos los datos, aquellos sectores donde la huelga había tenido una mayor incidencia, aquellos otros donde había fracasado, donde no había tenido la incidencia que los convocantes querían. En conjunto, la información que se dio pues es que hubo un porcentaje muy minoritario de trabajadores españoles que secundaron la huelga y por lo tanto hubo un porcentaje mayoritario que fueron y ejercieron su derecho al trabajo. Bien, dentro de todo ese conjunto de informaciones objetivas y plurales que Televisión Española ofreció ese día y que a pesar de que yo no estaba al frente de la Dirección General de Radio Televisión Española, pero comparto y apoyo plenamente, se dio una información, que es a lo único que hace referencia a la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, se dio una información relativa a una encuesta que ese día hizo el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y se dio lo que a mi juicio, desde el punto de vista periodístico, así lo interpretaron los servicios informativos con un criterio adecuado y, repito, periodístico y de actualidad, se dio un dato fundamental, que era el número de trabajadores que había secundado la huelga y el número de trabajadores que no la había secundado. Pero, obviamente, y ahí eso es cierto, la encuesta del CIS tenía otras informaciones, otros condicionantes, otros parámetros, otros sondeos, y esos sondeos se omitieron en la información.
Estoy convencido, y así lo reitero aquí, que ni por ocultación ni por manipulación. Es que un sondeo pues no se puede dar entero, y muchas veces las informaciones, y más en los telediarios, que son espacio de tiempo bastante corto, pues hay que constreñir y que hay que hacer un esfuerzo de síntesis importante. Se consideró por los servicios informativos, yo creo que acertadamente, de que la noticia de todos los datos que había era el número de participantes en la huelga y los que no la habían secundado, y eso fue lo que se dio. El tribunal condena a Televisión Española por no haber establecido a través del Consejo de Administración previamente a la huelga unos tiempos tasados, de la misma manera que en las elecciones generales se establecen unos tiempos tasados para que intervenga cada partido. Condena a Radio Televisión Española a emitir en sus telediarios íntegramente la sentencia. Y en su último considerando, y en aras al derecho y a la jurisprudencia española, que para eso está, la propia sala dice que si usted no está de acuerdo con esta sentencia, la puede recurrir ante el Tribunal Supremo. Eso fue lo que en su día, y en aras también a la libertad y al derecho de expresión y al derecho y a otros tipos de derechos fundamentales de la parte demandada, que espero que su señoría comprenda que los derechos fundamentales también lo tiene un demandado y no solo el demandante. Pues en aras de esos derechos se ejerció y se recurrió ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional. Y en eso estamos hasta ahora, esperando en estos momentos que en su día el Tribunal Supremo, que es la máxima autoridad, se pronuncie sobre la materia. El señor José Antonio Sánchez Haas acordó algo intermedio, que es que en los telediarios se leyera una pieza de pocos segundos donde se informaran de que existía esa condena, pero indicando que estaba recurrida. Bien, entre medio de todo este proceso que he descrito y que es de sobra conocido, la parte demandante, el Sindicato de Comisiones Obreras, que fue el que puso 9 meses después de considerar que se habían vulnerado los derechos fundamentales, intentó defender esos derechos fundamentales a los 9 meses, intentó llegar a un acuerdo con Radio Televisión Española, con la Dirección General. Por lo tanto, se alcanzó un acuerdo que no es cumplimiento de la sentencia, porque la sentencia no se ha cumplido, puesto que ha sido recurrida. Se llegó a un acuerdo entre las partes de que en los telediarios pues se diera la noticia. La Audiencia Nacional ha aceptado favorablemente una demanda del sindicato, en fin, no sé, no me acuerdo ahora de la literalidad de aquel acuerdo. Bien, ese acuerdo se llevó a cabo, se leyó en los telediarios y, por lo tanto, desde nuestra parte se cumplió escrupulosamente el acuerdo alcanzado entre ambas partes. El señor Urdaci tuvo que acatar esa decisión del señor José Antonio Sánchez, pero decidió dos cosas. La primera, que no le pasaría la bola a ningún conductor de informativos para que la colara como quien no quiere la cosa, sino que él personalmente, como director de informativos, grabaría un original vídeo delante de un fondo negro que sería emitido en todos los telediarios de la casa. Y en esa pieza, además, como gesto de rebeldía ante una labor en la que él estaba en contra, porque él entendía que no debía haberse hecho hasta que la sentencia no fuera firme, se refirió al sindicato Comisiones Obreras de una manera original. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCOO contra Radio Televisión Española y Televisión Española Sociedad Anónima por vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical como consecuencia del tratamiento informativo ofrecido durante la pasada huelga del 20 de junio de 2002. La sentencia, que no es firme, Radio Televisión Española y Televisión Española Sociedad Anónima han recurrido esta sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Tras esto, el señor Urdaci se convirtió en el periodista más denostado por la oposición al gobierno del señor Aznar. ¿Por qué leyó de la manera que leyó ese comunicado al que le obligaban los tribunales? Pues porque, mira, a mí de pequeñito me enseñaban que de rodillas solo ante Dios. El señor Urdaci es un esbirro al servicio del gobierno. Sí, digo bien, un esbirro al servicio del gobierno. Es un manipulador como jamás se vio en la sociedad española. Resulta grotesco oír hoy al señor Arenas decir que la televisión española y Urdaci es un ejemplo de imparcialidad. Porque ni tenía entonces ni tiene ahora intención de respetar ni la verdad, ni el pluralismo, ni siquiera las decisiones judiciales. El señor Urdaci dio un espectáculo una vez más bochornoso. Tiene una rara habilidad el señor Urdaci, consigue que casi todos pasemos vergüenza ajena, menos él, que no pasa ninguna vergüenza y que hace todo esto encantado. Mire que es difícil incumplir cuando se acuerda un texto palabra por palabra. Pues se hizo, se incumplió ese acuerdo, se incumplió, como ya se ha dicho, deletreándolo, llevándolo al final del telediario, en fin, una actitud que a todos nos pareció escandalosa, pero en la que ustedes se empecinan. Para este tipo de cosas no los preparan en la facultad, ¿verdad?
Yo no me lo tomaría como algo personal. Es personal. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCOO contra el ente público Radio Televisión Española y Televisión Española Sociedad Anónima por vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical como consecuencia del tratamiento informativo ofrecido durante la huelga general del pasado 20 de junio de 2002. ¿Vas a decir CCOO? Así solo las siglas. Voy a leer tal como está redactado. ¿Te parece mal? Me parece raro. ¿Crees que por no decir comisiones obreras no estoy acatando la sentencia? Solo digo que me parece raro. Con una después de los años se recuerda la rebeldía que a mí me llevó a leerlo como lo leí, porque ni estaba de acuerdo con la rectificación. Entonces alguien en la casa negoció con los sindicatos que se cumpliera la sentencia sin que me diera recurso. Quiere decir, luego se impuso el recurso, se pusieron 2 recursos. Así, la información que diste de esa huelga general es desde el punto de vista periodístico de verdad. Te lo niego. Han pasado los años. Hay un dato fundamental de aquella huelga, que es al mes siguiente la Seguridad Social dio la cifra del número de trabajadores a los que se le descontó dinero de la nómina por haber hecho huelga ese día, y no llegaba al 18%. Y probablemente el directivo de Televisión Española más denostado de la historia, empatando con el señor Calviño. Tenemos, Rocío. Bueno, pues vamos a continuar viendo... No opinéis tanto. ¿Podríais ser un poco más fríos como Urdaci? El otro día estaba a tope y bueno, pues era una chica que tenía muchos orgasmos y me dice, acabamos, y me dice, gracias Urdaci. Hay que decir que el estilo Urdaci es muy calmado. Es muy hierático, es muy... CCOO. Sí, es CCOO. Esta noche en Televisión Española ha habido momentos de mucha tensión. Un grupo de profesionales y de trabajadores han dicho que Urdaci hoy ya no presentase el telediario. Al final Urdaci ha presentado el telediario, le quedan 3 telediarios, pero... Pero claro, con eso, oyéndolo, recordando eso, comprendo cómo ha mejorado Televisión Española y los debates, cómo se ha acabado la deuda, cómo Carlos, vais a tener que renunciar a todo, incluso a esto que hacéis, porque ¿quién va a mejorar a Urdaci? Imposible. El contraste de pareceres, las opiniones, las entrevistas agudamente planteadas que ponen en cuestión la credibilidad de los políticos, que les crean dificultades. Una gran parte de los enemigos que tenía el señor Urdaci los tenía dentro de la propia Radio Televisión Española, y a la cabeza de todos ellos estaría don Miguel Ángel Sacaluga, que hasta el año 2000 había sido corresponsal de RTV en París, pero que ese año se había convertido en consejero de Radio Televisión Española a propuesta del Partido Socialista, más o menos en líder del sector socialista de RTV, y uno de los inspiradores del llamado Comité Antimanipulación, que se crea en el año 2000 por periodistas de RTV contrarios al señor Urdaci y al Partido Popular. Nuestro trabajo no se pone al servicio de la información, sino a los intereses del gobierno. La información que se ha ofrecido a la audiencia no respeta los mínimos criterios de veracidad, pluralismo e independencia. Ya estamos hartos, nos negamos a ser cómplices. Aquel comité antimanipulación no era precisamente una minoría del personal del Pirulí, todo lo contrario. Probablemente había un sector mayoritario de trabajadores de informativos de Radio Televisión Española que estaban más identificados con el comité antimanipulación que con la dirección de informativos que representaba el señor Urdaci. Entonces un joventísimo señor don Xavier Fortes estaba entre los firmantes, como su mentor el señor don Manuel Lombao. Pero el principal problema que tenía el comité antimanipulación es que entre los firmantes estaban, aparte de todos los de comisiones obreras, estaban también toda la plana mayor del equipo de doña María Antonia Iglesias. Doña Alicia Gómez Montano, doña Pilar García Padilla, doña Emilia López Luzanti. Estaban todos los llamados matrimonios de RTV, que habían sido figuras muy importantes durante la etapa de la señora Iglesias.
Por tanto, aquel comité antimanipulación no estaba claro si era un alegato a favor de la independencia de Televisión Española o un alegato a favor de que recuperaran el control de la redacción de RTVE aquellos que lo habían perdido en 1996. La presentación que se hizo del viaje del presidente del gobierno a Irak, pues nos hace recordar determinadas exclusivas de la prensa rosa. Yo la verdad es que ayer puse, y estos días habrá que poner la televisión para ver si en programas como Noche de Fiesta del señor Moreno, o quizá pues en el programa Gente, pues aparece también el viaje del señor Aznar. Hay que decir que sí que había un informativo del señor Urdaci que era apoyado por el Comité Antimanipulación, y era La 2 Noticias, el informativo que presentaba el señor don Lorenzo Milá y que dirigía el señor Fran Llorente. Este informativo sí había emitido piezas a favor de la huelga general, este informativo sí había mostrado una cobertura favorable a explicar la desgracia que había supuesto el caso Prestige, y este informativo sí se había posicionado contra la guerra de Irak, es decir, una línea contraria a la de los telediarios de la 1. Sigo sin comprender por qué España tiene que estar cerca de una postura belicista como la de Estados Unidos, ¿no? Puedo comprender que en Estados Unidos viven las cosas con una irritabilidad y con una sensibilidad distinta que quizá les pueda enturbiar un juicio sereno por las cosas que han ocurrido en estos años, pero no entiendo por qué nosotros tenemos que estar en esa apuesta, ¿no? Y mientras todos los grandes críticos de televisión despreciaban la gestión del señor Urdaci, todos elogiaban a la gestión de los señores Llorente y Lorenzo Milá, que no habían parado de acumular premios desde que estaban al frente de ese informativo. El señor Urdaci tenía competencias para haber destituido tanto al señor Milá como al señor Llorente si hubiera querido. No lo hizo, aunque lo que sí que hizo fue fichar a algunas de las figuras más fuertes de las 2 Noticias para que se fueran a sus telediarios, como 2 de sus productores. El momento que podría haber sido el del estacazo contra las 2 Noticias es cuando en 2003 el señor Urdaci nombra a la esposa del señor don Lorenzo Milá corresponsal de Televisión Española en Estados Unidos, forzando que el señor Lorenzo Milá solicite irse con ella. Esa podría haber sido una ocasión para que el señor Urdaci hubiera puesto al frente de las 2 Noticias a un periodista afín a, digamos, la línea editorial de él, el señor Pedro Roncal, la señora doña Carmen Tomás. Pero el señor Urdaci aceptó que fuera el propio señor Fran Llorente, el director de las 2 Noticias, el que pasara a ser el nuevo presentador, por lo que mantuvo su línea editorial como informativo progresista dentro del equipo del señor Urdaci. Los principales cambios que hubo en 2003 en el organigrama de los telediarios: doña Ana Blanco seguía al frente del telediario 1, pero le puso al lado el señor Urdaci a un periodista catrán, el señor don Josep Puigbó. Doña Carmen Tomás seguía en el telediario 3, y en el telediario 2, el que presentaba el propio don Lorenzo Milá, puso a su lado a una nueva presentadora que estaba pegando fuerte, que era doña Leticia Ortiz. En ese momento aparecía como alguien muy fuerte que incluso podría acabar siendo la máxima responsable del telediario 2 si el señor Urdaci optaba por retirarse después de las elecciones. De hecho, el nombramiento era un poco un desaire para 2 personas. Uno para el señor don Genaro Castro, que era quien esperaba reemplazar por lógica al señor Urdaci al frente del telediario 2, dado que era el editor. Y otra, doña Ana Blanco, que llegó a reprochar al señor Urdaci que estuviera dando demasiada cancha a aquella novata. Su frase fue: a esta chica la estás pagando un máster. Al final, doña Leticia Ortiz no heredaría al señor Urdaci porque heredaría algo más importante, y es que poco tiempo después se convirtió oficialmente en la prometida del heredero al trono de la corona española, el príncipe Felipe. Será siempre Leticia, periodista, quizá una de esas periodistas con unas cualidades que solo coinciden una vez cada 15 o 20 años. O quizás que estamos confundidos y ese es el material noble del que están hechas las reinas. Ella sabe que la echamos ya de menos y que le deseamos la más dichosa de las felicidades junto al príncipe en una misión que seguro será la más difícil de su vida. Sí, Urdaci dijo que pasarían 15 años al menos antes de que salga otra periodista de raza como ella. Oye, yo es que no lo he entendido, pero ¿de qué raza habla? Si quitando Francine Garber, todas las chicas que han salido son blancas. No, se refiere que no hay nadie como ella, que nadie puede ocupar su puesto, hombre. Bueno, me parece un poquito exagerado, de todos modos, Iñaki. Al escuchar algo así, a uno solo le caben 3 interpretaciones. A ver, o es un pelota, cosa que no le pega nada al señor Urdaci, o se cree el campeón del humor y hace oposiciones a bufón de la corte, lo cual también está bastante bien, o lo piensa de verdad, en cuyo caso demuestra un coeficiente mental que, oye, sumado a su condena por manipulador, nos da una idea del respeto que tiene a la información la autoridad competente. ¿Cómo has venido a Wyoming? ¡Qué bárbaro! Joder, sí. Bueno, tampoco para ponerse así, la verdad. Bueno, la verdad es que el tiempo que pasa hasta que surja otra Leticia no me inquieta lo más mínimo. Lo que me gustaría es que tuvieran que pasar otros 15 años para que surgiera otro Urdaci, pero no va a querer Dios que sea así. La señora Elena Rosano sería la nueva copresentadora del telediario 2 junto al señor Urdaci.
El año 2004 era un año de elecciones. Ya se sabía que don José María Aznar no se iba a presentar a reelección y había cedido el mando de su partido al señor Mariano Rajoy. La entrevista con el señor Urdaci a principios del año 2004, en teoría, debería haber sido la última entrevista del señor Aznar como presidente, y fue muy criticado el estilo del señor Urdaci, que según los medios de la oposición fue una entrevista servil. Y es cierto que las preguntas que hizo el señor Urdaci, digamos que no tenían una crueldad extrema contra el señor Aznar. Se ha creado más riqueza. ¿Cuáles son las condiciones para que eso se mantenga? Para que esa aventura económica, cargada de éxito, reconocido por todos, se mantenga en esa línea. Terminan 8 años de estabilidad política, también de estabilidad económica. En el momento en el que España ha llegado a un desarrollo económico alabado por todos, es el momento en el que se escuchan más voces decir aquello de no estamos a gusto en este estado. ¿Y qué ha pasado con la vivienda? Porque la vivienda era un problema cuando ustedes llegaron al poder en el 96 y sigue siendo para muchos un grave problema. En este último año de la legislatura ha habido algo que la opinión pública en su mayoría no comparte. Es esa relación tan estrecha con Estados Unidos. ¿Por qué esa vecindad? ¿Por qué esa alianza? Porque nos ayudan en temas terroristas, porque nos ayudan en la seguridad de nuestro entorno, porque nos ayudan en asuntos económicos, en asuntos estratégicos. Ha habido accidentes como el del Yak 42 que han evidenciado de alguna forma defectos en la preparación o en el equipamiento de nuestro ejército. ¿Qué ha fallado ahí? ¿Quizá han crecido demasiado rápido? Usted, por repasar lo que han sido estos 8 años, ha gobernado con 2 fórmulas, 2 legislaturas. La primera con mayoría simple, una legislatura marcada por las reformas y por el diálogo social. La segunda, una legislatura con mayoría absoluta, también marcada por las reformas, pero también marcada por la contestación en la calle, a la reforma de la enseñanza, a la reforma de los decretos laborales o a la posición española en el mundo. Mire, usted en el 96, el 4 de marzo del 96, dijo esto en una entrevista: creerse imprescindible siempre es malo y no deseo creerme imprescindible. Mi obligación fundamental será dejar las cosas al que venga detrás mejor de cómo me las encontré. Y después, a los 50, usted está a punto, en el próximo mes de febrero, de cumplir 51, si no me equivoco. A los 50, toda una vida por delante. Es decir, la persona que tiene el 96 diseñado tan minuciosamente, ese futuro tiene que tener diseñado en este momento, al menos en sus sueños, cuál va a ser el futuro inmediato. Bueno, pues como dice usted, le queda toda una vida por delante, que tenga una feliz toda una vida por delante. Muchas gracias. Muchas gracias y muchos éxitos. Siempre. Muchas gracias. Perdóname, Iñaki, pero la exclusiva de la manipulación será de los informativos de la primera. Pero alcanzar el clímax en presencia del jefe es un derecho internacional y punto. Cuando dijo San Pablo la verdad os hará libres, se debía referir al otro mundo. Y ya puesto podía haber rematado la faena diciendo, y la manipulación, millonarios. Por lo que veo te gustó la entrevista, ¿no? La que concedió Aznar a Alfredo Urdaci en Televisión Española. Hombre, era porque el señor presidente concedió su última entrevista estrella a un periodista que está condenado por mentirosillo, porque cualquiera podría pensar que para él representa el paradigma de la objetividad informativa y de la verdad. Y eso sería otro mal ejemplo para los niños españoles. Pero Urdaci trataba al señor Aznar como si fuera tonto. Le hacía las preguntas y se las respondía como si estuviera ante un discapacitado mental que fuera a arruinar su vida cada vez que abría la boca. Le decía cosas como: ¿cómo pueden quejarse de nuestra relación con Estados Unidos si nos ayudan en temas estratégicos, económicos, en la seguridad del entorno, a luchar contra el terrorismo? Hombre, si de verdad quería aclararse porque toda contestación al régimen le parecía fuera de lógica y la normalidad, a lo mejor en vez del señor Aznar tenía que haber entrevistado a Jiménez del Oso. Pero se produjeron los atentados del 11 de marzo en plena campaña electoral que reventaron todas las previsiones. La gestión de los señores Urdaci y Roncal fue muy criticada, porque estaban en sintonía con el gobierno. Si el gobierno decía que estaba convencido de que el atentado había sido ETA y no terrorismo islámico, Televisión Española suscribió el tema y también difundía por encima de todo que había sido un atentado de ETA. Matanza de ETA en Madrid, titula el diario El País, más de 170 muertos en 4 atentados en trenes de cercanías, con el editorial titulado 11-M, 11 de marzo, masacre en Madrid, ETA asesina a más de 130 personas, titula ABC junto a esa fotografía de uno de esos trenes destrozados por las bombas de la banda terrorista ETA. ¿Ha tenido en algún momento alguna duda sobre la autoría de la banda terrorista ETA? Se lo digo porque ha habido durante toda la mañana algunos rumores sobre quién había sido capaz de cometer eso que hemos visto y que hemos sufrido esta mañana en Madrid.
Yo, que he sido ministro del Interior, siempre creo lo que dice el ministro del Interior. Y por tanto no tengo la más mínima duda de que esto es un atentado y un asesinato brutal cometido por la organización terrorista ETA. ¿Tuvo usted la intuición como periodista de que la línea de que era ETA la autora de los atentados no encajaba? Yo la conclusión que saco después de esos días es que el gobierno no mintió. No tuve la sensación de que el ministro Acebes estuviera superado por los acontecimientos y tuvimos una presión interna muy fuerte porque parte de la redacción creía lo que se estaba escuchando en algunas emisoras de radio, en concreto en la cadena SER. Cuando se produjo la cadena de manifestaciones contrarias al Partido Popular ante todas las sedes del PP de toda España, el Comité Antimanipulación exigió a los señores Urdazi y Roncal que levantaran la programación para dar en directo a aquellas manifestaciones, algo a lo que el señor Roncal y el señor Urdazi se negaron. Nosotros tuvimos una situación de tensión el sábado por la tarde en la redacción porque algunos redactores, algunos de los que formaban parte del llamado Comité Antimanipulación, exigían que diéramos la manifestación de Génova en directo, con el pretexto de que era una manifestación espontánea. Bueno, yo les dije que no creía en las espontaneidades, y menos en un día como ese, y que aquello se trataría como una noticia más dentro del esquema del telediario, pero que no pensaba abrir la programación con un informativo especial para dar en directo algo que yo entendía que estaba provocado y que de alguna forma alteraba lo que marca la ley como espíritu de una jornada de reflexión. El Partido Socialista tiene una maquinaria, como la tienen muchas empresas dedicadas a la publicidad y a otro tipo de motivos, que les permite emitir mensajes de SMS. Y ese fin de semana, desde la sede de Ferraz salen 300.000 mensajes SMS. ¿A dónde y qué contienen? Yo no lo sé. Yo sé que uno de los mensajes que circulan esa mañana por Madrid, porque lo vi al día siguiente en un periódico, en concreto en La Razón, era jornada de reflexión y Urdazi trabajando. Sí, yo he trabajado en todas las jornadas de reflexión que me han tocado vivir en esos 6 años en televisión. Pero yo no sé qué contenían esos mensajes que salen de la sede de Ferraz. Me gustaría saberlo y creo que tenemos derecho a saber qué contenían. Ni planeamos, ni participamos, ni incitamos, ni apoyamos ninguna de las concentraciones del día 13, jornada de reflexión electoral. Cuando el señor Urdazi tuvo que anunciar el triunfo electoral del PSOE, ya sabía que su etapa al frente de TVE había finalizado. La participación ha sido masiva, se acercará finalmente, según las previsiones, al 80% del censo electoral. Vamos a acercar hasta el centro de datos en Madrid. Allí sigue Genaro Castro. Genaro, buenas noches, cuéntanos novedades. Sí tenemos novedades porque tenemos ya el 83,04% de los votos escrutados. El Partido Socialista, con el 43,03% de los votos, obtiene 164 diputados. El Partido Popular, con el 37,31%, 148 diputados. Convergencia... Es verdad que a diferencia del señor Buruaga, la señora María Antonia Iglesias o el señor Sopena, él sí era empleado con plaza en Televisión Española sacada por oposiciones, por lo tanto no podían echarle. De hecho, llegó a proponer al equipo nombrado por los socialistas que le pusieran al frente a él de las 2 noticias. Como decir, yo puse al señor Fran Llorente, que era de los vuestros, ahora ponerme a mí en esta nueva etapa. Oferta que estos rechazaron. Fran Llorente, cuando yo era portavoz del gobierno, dirigía un informativo en Televisión Española. Las 2 noticias, que lo presentaba Lorenzo Milá. Bien, ellos después pasan con los socialistas a la 1. Sí. ¿Me pusieron a mí en la 2? ¿O pusieron a alguien de su banda? Porque claro, yo tengo que poner a alguien de ellos y ellos no ponen a nadie de los míos. Al final acabó pidiendo la excedencia y fue muy comentado que, aunque al principio parecía que iba a volverse tertuliano, y si la señora María Antonia Iglesias o el señor Sopena habían sido tertulianos pro PSOE, se asumía que él sería tertuliano pro PP, pero luego mostró una deriva un poco showman, que no se sabía muy bien si era para hacer olvidar su etapa del CCOO. Aquí estamos en el lugar natural, en el hábitat en el que habitualmente se mueve Enrique Urdazi, el hermano gemelo del famosísimo Alfredo Urdazi. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Un antiglobalizador en todo caso lo eres. Sí, eso por supuesto. Unas chapas aquí, Leo, de... Crochet, la el martillo, aunque ahora tiene bastante mala fama, pero bueno, yo sigo fiel a mis principios. ¿Qué camiseta llevas? ¿La puedes mostrar, por favor? Venga, no, hace frío, pero en fin.
toda la guerra. La televisión, No, claro. la iglesia, todo lo que signifique poder, ¿no? La escuela, todo. Eso tú lo odias. Absolutamente. La policía me decías antes que sí, sí. lo odias. He visto pocos telediarios suyos, pero me parecían un horror, ¿no? Es decir, yo creo que... Eso sí era líder, ¿eh? El tío. El tío era líder. El tío era líder, ¿eh? Pero Eso tiene su mérito. Hombre, claro. Nuestro próximo concursante que se ha ganado la vida estos últimos años haciendo monólogos en la tele. Es nada más y nada menos que Alfredo Urdaci. Buenas noches. Ustedes no saben lo duro que es salir por la televisión y además ser el director de informativos. Tienes que ser un santo porque tienes que ser como Job. Sí, hombre, sí, Job. Job, el de la paciencia. J-O-B. ¿Lo veis como deletreando? Las cosas se entienden muchísimo mejor. Es que te ven por la calle y te dicen: Urdaci, coño, párate un poquito, vamos a charlar. Que tú eres como de la familia. Que toda la noche nos acordamos de tu padre. En un programa en directo te puede pasar de todo. Hay momentos que se te queda la cabeza en blanco y te dan ganas de mirar a tu compañera y decirle: anda, sigue tú, princesa. Alfredo. Levita. Sí, la L, actriz que pidió a los argentinos que contuvieran sus lágrimas. Evita. Sí, la E para los italianos es dolce. Vita. ¿Y persona que bebe mucho vino? Espita. Sí, crisol que se refina al cobre. Catín. Sí, marisco de cerca de 1 decímetro de longitud. Saina. No, la ciudad italiana donde se celebra el carnaval más famoso. Alfredo. Venecia. Correcto. La pareja de Don Carnal en carnavales. Alfredo. Doña Cuaresma. Correcto. Traje característico que la gente se pone en carnaval. Alfredo. Disfraz. Correcto. El señor Urdaci no consiguió romper el estigma que había caído sobre él y que le acompañaría para el resto de su carrera, pero sí mostró una imagen diferente a la que había mostrado cuando estuvo en TV. Este es el regreso de Urdaci. Esa movida no empezó con el despido de Urdaci en La Española. Yo creo que deja con esa limpieza que hizo. Urdaci es un personaje que me entra sin cuidado, que le den por saco y se vaya a hacer puñetas. O sea, vamos a dejar a Urdaci tranquilo. Si seguimos hablando de Urdaci no tengo ganas de hablar. Y que ya bastante le han dado, ¿no? No. Bastante le han dado. Urdaci es un tío que estuvo manipulando la opinión pública durante muchos años y lo mejor que puede hacer es dedicarse a hacer el payaso. Pues nada, que le vaya bien. Muy bien. Vale. Nada, la recuerdo de Urdaci. Vale.